El legado subterráneo. Descubre cómo un simple repartidor desentierra los secretos subterráneos de la ciudad. ¿Logrará Renzo revelar la verdad oculta antes de que sea demasiado tarde y qué peligros inesperados le aguardan en las profundidades olvidadas? Renzo impulsaba su bicicleta a través del laberinto urbano, el paquete asegurado en la mochila térmica, una constante en su rutina diaria como repartidor. El asfalto vibraba bajo las ruedas mientras sorteaba el denso tráfico vespertino, un ballet mecánico de prisas y destinos anónimos. La dirección de hoy, sin embargo, rompía la monotonía, un edificio industrial abandonado, sentenciado a la demolición, en los márgenes olvidados de la metrópoli. Una mezcla de intriga y una sutil aprensión lo acompañó al acercarse a la estructura ruinosa, cuyas ventanas tapiadas sugerían secretos guardados celosamente. Un cliente enigmático, firmando como señor Nocturno, había solicitado la entrega discreta al caer la tarde, pagando un suplemento considerable. Al llegar, solo el silencio y una nota adherida a la puerta oxidada, indicando dejar el envío tras un contenedor cercano, lo recibieron en aquel desolado rincón ciudadano. Mientras cumplía la indicación, depositando el paquete con cuidado en el lugar señalado, un objeto singular capturó su mirada entre los detritos y el polvo acumulado. Un pequeño cuaderno, forrado en cuero visiblemente antiguo y desgastado por el tiempo, asomaba discretamente. Movido por un impulso que trascendía la urgencia laboral, lo recogió. La cubierta agrietada y descolorida carecía de título, pero su interior reveló páginas de un tono amarillento, densamente cubiertas por una caligrafía precisa y elegante, junto a bocetos detallados de túneles, símbolos arcanos y anotaciones geográficas que desafiaban el conocimiento que Renzo poseía de su propia ciudad. Evocaba el trabajo de un explorador urbano de otra época, un individuo obsesionado con las arterias ocultas bajo el pavimento, describiendo rutas subterráneas perdidas y aludiendo a un enigmático legado perdido que aguardaba ser encontrado. Aquella noche, bajo la luz artificial de su modesto apartamento, con la panorámica urbana extendiéndose más allá de la ventana, Renzo se sumergió en las páginas del diario. Las descripciones eran de una riqueza absorbente, detallando una compleja red de pasadizos que interconectaban enclaves históricos, una infraestructura invisible erigida y sepultada por el tiempo mucho antes de que los registros oficiales la cartografiaran. El autor, meticuloso, señalaba accesos disimulados en sótanos vetustos, criptas selladas bajo templos y segmentos olvidados de la red de transporte subterráneo primigenia. La concepción de un mundo paralelo bajo sus pies avivó la imaginación de Renzo, resonando con un anhelo latente de trascender la superficie conocida. El legado perdido insinuaba algo más profundo que riquezas materiales, la clave de la historia no contada de la ciudad, su verdadera génesis. La primera coordenada tangible lo dirigió hacia una estación de bombeo fluvial en desuso, cuya descripción en el diario destacaba por su precisión casi fotográfica. Al día siguiente, equipado con una linterna de alta potencia, su móvil con cartografía descargada y una mezcla electrizante de nerviosismo y anticipación, Renzo se encaminó al sitio. La entrada, velada por una cortina de vegetación silvestre y una cancela corroída que protestó con un sonido metálico al ceder, daba paso a un interior impregnado de olor a humedad, óxido y abandono secular. Siguiendo un esquema del cuaderno, localizó una zona del pavimento que devolvía un sonido hueco. Tras desplazar con esfuerzo unas losas sueltas, una escalera de caracol se reveló, descendiendo en espiral hacia una negrura insondable. El pulso acelerado marcaba el inicio real de su incursión en lo desconocido. El descenso fue una inmersión en la quietud y la penumbra. Cada peldaño metálico resonaba bajo sus pies, amplificado por el silencio, mientras el haz de luz de su linterna luchaba por penetrar la oscuridad opresiva. Al pie de la escalera, un túnel abovedado, revestido de ladrillos centenarios rezumantes de humedad, se bifurcaba hacia lo ignoto. El aire, denso y frío, portaba un aroma terroso, antiguo. Consultando nuevamente el diario, Renzo siguió la ruta señalada hacia el levante, identificando marcas crípticas talladas en las paredes, idénticas a los símbolos del cuaderno, un rastro dejado por el metódico explorador. El conducto parecía seguir el lecho seco de un antiguo arroyo subterráneo. El silencio era casi absoluto,
interrumpido únicamente por el goteo esporádico de agua filtrada y el eco amortiguado de sus propios pasos sigilosos, avanzando por las venas olvidadas de la urbe. A medida que avanzaba por el corredor subterráneo, su atención fue captada por señales perturbadoras de actividad reciente, una lata de refresco de marca actual, desechada descuidadamente, y huellas de botas impresas en el polvo fino, claramente no suyas. La pregunta surgió inevitable: ¿estaba solo en aquellos laberintos olvidados? La figura del señor nocturno volvió a su mente con renovada suspicacia. El diario no hacía mención alguna de otros exploradores contemporáneos. Horas más tarde, alcanzó una intersección de túneles donde el cuaderno indicaba la presencia de la marca del guardián. Un examen minucioso de las paredes reveló un bajorrelieve erosionado, una figura encapuchada apenas discernible. Siguiendo las instrucciones, aplicó presión en una secuencia específica de ladrillos circundantes. Un pesado mecanismo pétreo se activó, deslizando un segmento del muro y revelando un pasaje aún más antiguo. Este nuevo corredor, visiblemente más arcaico y estrecho, lo internó bajo el entramado del distrito histórico. Las vibraciones sordas y rítmicas del metro, circulando niveles por encima, confirmaban su ubicación. Fue entonces cuando percibió el murmullo de voces adelante. Extinguió su linterna y avanzó con extrema cautela, aguzando el oído. Oculto tras una robusta columna de mampostería, observó a dos individuos equipados con linternas frontales. Estudiaban la pared, conferenciando en voz baja sobre un mapa desplegado, distinto al diario de Thorne. Su apariencia y equipo sugerían profesionalismo. Alcanzó a oír fragmentos sobre localizar la cámara antes que el chico de la bicicleta, refiriéndose a una entrega específica en un edificio abandonado. Un escalofrío le recorrió. El señor nocturno había tendido una trampa, y ahora él estaba involuntariamente en medio de una peligrosa carrera por el legado. Retrocedió con la agilidad silenciosa que le confería su oficio, el corazón latiendo con violencia contra sus costillas. La necesidad de ayuda era perentoria, alguien con la perspectiva adecuada para contextualizar sus hallazgos. El recuerdo de Lia, una brillante estudiante de historia local con la que había cruzado palabras durante una entrega universitaria, surgió como una posibilidad. Su investigación sobre mitos fundacionales y leyendas urbanas podría hacerla receptiva a la increíble verdad del diario. Emergió de los túneles a través de una rejilla de ventilación en un callejón secundario, la luz del atardecer hiriendo sus ojos acostumbrados a la oscuridad. Localizó el contacto de Lia y le envió un mensaje conciso pero cargado de urgencia, solicitando un encuentro para discutir un descubrimiento potencialmente revolucionario sobre la historia oculta de la ciudad. Lia, cuya naturaleza académica la inclinaba al escepticismo, se sintió no obstante intrigada por la urgencia en el mensaje de Renzo y su fama de conocer la ciudad íntimamente. Acordaron encontrarse en la relativa tranquilidad de un parque periférico. La presentación del diario de cuero fue un momento de revelación. Lia reconoció al instante la caligrafía y el estilo de los bocetos como pertenecientes a Elias Thorne, el arquitecto y cartógrafo decimonónico cuya desaparición durante sus investigaciones subterráneas se había convertido en leyenda. Los rumores sobre los túneles de Thorne, material de su tesis, siempre habían sido tratados como folclore. El diario era la prueba irrefutable. Una alianza nació en ese instante, combinando el conocimiento práctico de Renzo de la geografía urbana con la erudición histórica y archivística de Lia, ambos enfocados en descifrar las pistas restantes. Las pistas subsiguientes los guiaron por un itinerario clandestino que serpenteaba bajo la ciudad moderna. Se deslizaron por criptas olvidadas bajo una iglesia en plena restauración, eludiendo la vigilancia nocturna con sigilo aprendido, y navegaron por secciones clausuradas del sistema de metro, moviéndose como sombras entre los trenes de servicio en las horas muertas. Lia se reveló como una compañera excepcional, su conocimiento histórico iluminando los enigmas mientras su serenidad bajo presión y su habilidad para interpretar antiguos planos municipales desenterrados de archivos digitales abrían caminos inesperados. Descubrieron más marcas dejadas por Thorne, resolviendo acertijos que entrelazaban historia local y principios arquitectónicos. Pero la presencia de sus perseguidores se hacía más tangible: herramientas descartadas, marcas recientes, una sensación opresiva de ser observados.
Una de las claves más significativas residía en las ruinas de un opulento teatro abandonado, célebre antaño por su acústica perfecta. El diario instruía buscar donde la voz resuena eternamente. Tras una exploración infructuosa del escenario y los palcos fantasmales, Leah recordó una oscura referencia archivística a una cámara de eco experimental, diseñada para efectos sonoros únicos. Siguiendo esta intuición, localizaron una puerta ingeniosamente disimulada tras los restos del pesado telón de fondo. El interior era una pequeña sala circular, cuya geometría estaba calculada para la amplificación sonora. Allí, grabado en el centro del suelo de piedra, hallaron el siguiente símbolo de Torne, acompañado de un diagrama astronómico complejo, la clave final. Un mapa estelar que debía ser interpretado en una fecha y lugar específicos. El diagrama estelar apuntaba a una alineación celestial particular, visible únicamente desde el antiguo observatorio astronómico situado en la colina del Parque Central, una estructura venerable ahora sumida en el abandono. La fecha crucial era inminente, la noche siguiente. La conciencia de que sus perseguidores, seguramente mejor equipados y financiados, podrían estar llegando a la misma conclusión intensificó la urgencia. La carrera por el legado de Torne alcanzaba su punto álgido. Prepararon meticulosamente el asalto final al observatorio, reuniendo equipo de escalada ligero, provisiones esenciales y verificando la carga de sus dispositivos. Leah, con prudencia, envió una comunicación codificada a un profesor universitario de confianza, alertándolo sobre un posible hallazgo histórico de gran magnitud, estableciendo una potencial red de seguridad externa. Bajo el cielo nocturno tachonado de estrellas, en la fecha exacta señalada por Torne, Renfo y Leah se infiltraron en el silencioso observatorio. La gran cúpula metálica ofrecía resistencia, pero una ventana lateral olvidada les franqueó el paso al interior polvoriento. El imponente telescopio antiguo permanecía inmóvil, un centinela mudo del cosmos cubierto por el velo del tiempo. Siguiendo las indicaciones del diario y el diagrama estelar, identificaron un panel en el suelo situado precisamente donde la luz de una constelación específica, ahora visible, debía proyectarse a través de una claraboya en la cúpula. Con un esfuerzo coordinado, lograron abrir parcialmente el tragaluz oxidado. En el instante en que un delgado haz de luz estelar incidió sobre el panel designado, el sonido inconfundible de pasos ascendiendo apresuradamente por la escalera exterior rompió el silencio tenso. Mientras Renzo activaba con pericia el mecanismo oculto que la luz estelar había revelado en el panel, Leah se interpuso valientemente, buscando ganar segundos preciosos ante la irrupción inminente. El panel se deslizó con suavidad, descubriendo no el brillo del oro, sino una escalera descendente hacia una cámara abovedada, excavada en la roca viva. En ese preciso momento, los dos individuos de los túneles irrumpieron en la sala principal del observatorio, sus linternas barriendo la estancia. El líder identificó la entrada abierta. Renzo aferró el diario de Torne y se lanzó por la escalera, seguido inmediatamente por Leah. Abajo, la cámara secreta contenía, sobre un pedestal central, no riquezas materiales, sino el verdadero legado, una colección de mapas originales y documentos detallados de Elías Torne, la historia fundacional perdida de la ciudad. Los perseguidores iniciaron el descenso tras ellos, pero Renzo y Leah, anticipándose gracias a una nota final en el diario de Torne sobre rutas de escape, accionaron un ingenioso mecanismo secundario. Este liberó controladamente agua de un antiguo aljibe pluvial conectado al sistema de túneles, inundando parcialmente el acceso principal y obstruyendo el avance de sus captores sin causarles daño irreversible. Utilizando una salida alternativa descrita por Torne, emergieron directamente en el área de archivos del sótano del Museo de Historia de la ciudad, donde el profesor alertado por Leah ya esperaba, notificado de la posible llegada. La entrega de los mapas y documentos de Torne a las autoridades del museo provocó una profunda conmoción académica y pública. Los perseguidores fueron interceptados. Renzo, el repartidor anónimo, recibió reconocimiento y una beca para estudiar cartografía, integrándose al proyecto de estudio del legado recuperado.